Pace Domine, parce populo tuo, in etere numinas caris nobis. Parce Domine, parce populo tuo, in eternum miras caris nobis. Flectamus. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que nos invita a la conversión, esté con todos ustedes. Salve María, hermanos. Gusto saludarlos a todos ustedes que se han conectado a la misa que transmitimos hoy día, tercer domingo de Cuaresma. Vamos a pedir a Dios nuestro Señor, prepare nuestros corazones para que esta transmisión con toda la palabra de Dios, los mensajes, las reflexiones, sirva para crecer espiritualmente. La Eucaristía la ofrecemos por las siguientes intenciones. Por el aniversario de Ricardo Zapata y Magali Méndez. También pedimos por el aniversario de la Legión de María, 100 años. Por el onomástico de las siguientes personas: Cristian Segarra, María Victoria Miranda, Rosa Campos, Tomás Coronado, Olga Torres, Shirley Casapía Negrete, María Daisy Espinal, Gloria Torres, Claudia Baglietto, Emma Seminario, Rosa de Canales, Sarita Vargas, por el difunto Javier Moreno, Tomás Campos, Juana Rosa Gasteló, María Lourdes Vera, Emma Centeno, Nilda Ibáñez, Tomasa Vázquez, Marina Salinas, Carlos Azuy, Rubén Romero, Rosa Hidalgo, Tomasa Pingo, Omaira Aguilar, Darío Hurtado. También encomendamos la salud de los siguientes hermanos: Freddy Valdivia, Cristian Prado, Carlos Iriarte Romero, Obdulia de Lucio, Miranda Escobedo Seminario, Carlos Melchor Arrechi, Juan Quirós Díaz, los esposos Vázquez Mosqueda, Jean Francis Segarra y familia, Magali Torres Donaire, María Cueva, Lee Taimín, Santos María Zapata, familia Dioses Torres, Luis Palomar, los hijos Blácido y Trujillo, por todas las familias del Perú, Jorge Fonquinos, Alicia Curay, Juan José Poma, Hilda Martínez, familia Chaña Guamán, familia Paredes Aguirre, familia Quispe Palma, la conversión de Oscar Cruzado, de Rosa Arévalo y de Nelson del Carpio, por América Gutiérrez, Caterín Díaz, Gustavo Bernardo, Sonia Guamán, Jorge Romero, Juan Casalino, Ofelia Rosa, Fernando Paucar, Nicole Guapaya, de familia Díaz Carpio, Hermelinda Gutiérrez, César Díaz, Alex Palomino, Segundo Corrales, los amigos concordianos, Juan Hurtado y Dora Ulloa, Patricia Espinosa, Auristela Tapia, Michelle Pejerrey, Luis Tapia y Laura Vilela, Leonor Noriega, Joyce Ordinola, Luis Vidanos, Richard Francis y Richard Helmut Terrán, Carlos Izurrieta, Fidelia Vega, Sandro Córdoba, Dino Vázquez, Arturo Vázquez, Orlando Camarena, Adrizola Casiano, Ruth Cruz, César García, Jessy Colombo, Nelly Alvarado, Isabel Navarro, personal del Mincetur y familias, Ana Piscoy y familia, César García, Pedro Tomanguilla, Víctor Vilches, Wilder José Donaire, familia Pascual Castromonte, familia Abanto Arévalo, Agustín Yamunaqué, Juan Zapata Farías, la comunidad reparadora, por Juan Rojas, José Sandoval, Betel Barrera, Francisco Álvarez, Héctor Pachacama,
Carmela Sotomayor, Olga Lévano, Ítalo Cisneros, familia Abanto Mantilla, los docentes bolivarianos, Billy Garay, María Luisa Silva, Micaela Ponce, Sue Helen de Ponce, Irma Vargas, Ángela Ponce, Julio Cabellos, Cintia Caterín Guerra, Edwin Condeña, Miguel Azcarza, familia Córdoba Celi, Augusto López, Altagracia Valdivieso, familia Sánchez Carbonell, Olga Young, familia Cotrina y Lelis Vigo, familia Vigo Cotrina, familia Muro Vigo, familia Coronel Vigo, familia Cayatopa Vigo, familia Calderón Maque, Antonia Castro, familia Castro, Andrea Saldaña, Giancarlo Mayono, Juan Galdos Villa, Rosana Gamarra, Paula Vanessa de la Cruz, Angélica María Paiva, José Cisneros y familia, María Yolanda Poma, Rocío Agurto Ibarra, Arturo Agurto, Niño Juan Alonso Ramírez, Alfonso Calle, José Guillermo Cruz, Isela Quijano. También encomendamos el alma de nuestros hermanos difuntos: Luis Antonio Ayesta, Yolita Figueroa, fallecida hace 4 días, Víctor Picón, José Gutiérrez, César Ames, Cayetano Sánchez, Tomás Mendoza, Vilma Mendoza, Américo Álvarez, Pedro Mendoza, María Urdiales, Juan Mendoza, Doris Cárdenas, Hilda Vila, Jesús Alberto Dioses, Regina Ortiz, Julio Torres, Orlando Llerena, Tulio Torres, Martín Ábalos, Henry Ábalos, Martín Dioses, Francisco y Alejandro Dioses, Marcela Chumbirizo, Pedro Díaz Chumbirizo, Saturnino Quinteros, Isabel Aguilar, Fernando Calle, Juan Navarro, Jesús Dioses, Juan Pablo Ruiz, Santos Isabel Vivanco, Matilde Valdivieso, José Manuel Rojas, Julio Juárez, Adolfo Granda, César Esteban Correa, María Eizaguirre Talledo, Ángela María Rivera, Zoila Rosa Farfán, Irma Sánchez, Teresa Cialer, William Ernesto Palomino, Wilfredo García, Petronila Hernández, Elena Flores, Luis Darby Pastor, Ruth Coronado, Ernesto Boza, Pablo Chaina, Vicente Ticona, Edito Márquez, Luis Arca Dioses, Teodoro Condeso, Eleodora Albines, Lucila Rojas, Edwin Romero, Anita Carreño, José Antonio Baglietto, Elisa Mendoza, Fernando Antizana, Clara Muñoz, Genaro Fernández, Hernán y Erlinda Fernández, Ernesto Ramos, Victoria Mendoza, Rodolfo Giribaldi, Bebelú Machado, Edadit Chicón, Humberto Zapata, Corina Contreras, Javier Moreno, Raúl Herrera, Pedro Herrera, María Coveñas, Ángela Octavio Díaz, Víctor Arteaga, Abraham Pedraza, Santiago Fernández, Carmela Arámbulo, Raúl Quesada, José Luis Carvajal, José Abel Laura, Enrique Bustos, familia Cárdenas Zavala, familia Laura Ponce, José Augusto Arcaya, Yolanda Calderón, Julio Cervantes Santibáñez, Rosita Juárez, Teófila Lungas, Gudi Paz, Raúl San Martín, Ricardo Gómez, Ana Vega, Sigifredo Urbina, Carlos Enrique Yugo, Pacífico Morales, Javier Torpoco, Julia Flores, Diego Freitas, Florinda Prada, Miguel Ángel Escudero, Olga Matos, Fidela Yanca, Teresa Martínez, Kelly Flores, María del Carmen Villatorres, Teodorico Laguna, Carmen Natividad, Conde Marín, Wesley Darío Ubilluz, Vicenta Canales, Juana Luisa Vega, María del Carmen Becerra, Eduardo Campodónico, Manuela Merino, Eufemio
Yupanqui, Clemencia Bustamante, Zoila Aurora Flores, Patricia Judith Sánchez, Goya Reyes de Moisés. Hermanos, comencemos reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Padre de misericordia y origen de todo bien, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados, mira con amor a tu pueblo penitente y restaura con tu misericordia a los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor pronunció las siguientes palabras: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impuro a quien pronuncie su nombre en falto. Fíjate en el sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. Así prolongarás tus días en la tierra del Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. Es precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Más preciosas que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, mientras los judíos exigen milagros, los griegos buscan sabiduría. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los paganos, pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, Cristo es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo que en Dios parece locura es mucho más sabio que toda sabiduría humana, y lo que en Dios parece debilidad es más fuerte que toda la fuerza humana. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor a vos, Rey de eterna gloria, honor a vos. Honor a vos, Rey de eterna gloria, honor a vos. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. Honor a vos, Rey de eterna gloria, honor a vos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas,
y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten eso de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que había dicho eso y dieron fe a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie acerca de los hombres, porque él conocía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, salve María, gusto saludarlos otra vez y bienvenidos a esta transmisión que hacemos al vivo de la Sagrada Eucaristía, como todos los días, hoy de modo especial siendo domingo, el tercer domingo de la Cuaresma. Un saludo especial a nuestros hermanos que se han conectado por primera vez. Bienvenidos a todos. La liturgia del día de hoy está muy bien compuesta. La Iglesia se ha esmerado bastante en componer la liturgia y darle un sentido único, ¿no? O sea, hay una congruencia entre las lecturas, ¿no? De tal manera de que se puede hablar de... Hay un tema de fondo, ¿no? Inclusive cuando pareciera que no, pero sí hay una relación. Obviamente la liturgia, sobre todo cuando son días de semana, también tiene posibilidades de variación. Eso depende de la circunstancia y también obviamente de el celo pastoral del sacerdote por el público que está. Domingos no, domingos tiene que ser siempre aquella liturgia que la Iglesia manda, ¿no? O en los tiempos fuertes como el que estamos en Cuaresma u otros en los cuales sí la liturgia tiene que ser también la específica, la que manda el libro. Muy bien, entonces ¿qué tenemos? Tenemos el libro del Éxodo, primera lectura, en el cual está el trecho de la ley que dio Dios a Moisés, ¿no es cierto? El famoso decálogo. Decálogo viene de 10, pues, ¿no? Los 10 mandamientos. Entonces es la ley de los 10 mandamientos. Pero no es obviamente... los 10 mandamientos no fueron dados, no es que los mandamientos son a partir de ese momento, sino los mandamientos existen desde siempre, ¿no? Desde siempre. O sea, Dios nos ha creado con los mandamientos dentro. Tenemos lo que se llama la ley natural, ¿no? De todo hombre. Una ley natural que justamente es la que determinó el juicio que hizo Adán y Eva cuando se les propuso, o sea, cuando fueron tentados por el pecado original, ¿no? Y ellos al final cayeron y ellos se sabían pecadores justamente por eso, porque habían transgredido una norma, ¿no? Que Dios había dado y en el fondo sabían que eso era un error, y ahí se escondieron, etc. Pero bueno, entonces los 10 mandamientos dados en una circunstancia en que la humanidad de ese tiempo, sobre todo el pueblo hebreo, estaba descarriado, y era necesario puntualizar, era necesario acotar que la ley ¿no? sea más explícita y que esté revelada, de tal manera que no haya solamente una ley inscrita en el fondo del corazón, sino sea explicitada y que sea obviamente general para toda la humanidad. Entonces fue un acto de misericordia que Dios da con el hecho de haber darnos la ley, ¿no? Por eso se podría decir que esta liturgia es la liturgia de la misericordia. Ustedes van a ver a lo largo de toda la reflexión que es así. O sea, el día tercer domingo
de Cuaresma también se puede decir que es la liturgia de la misericordia. Las leyes están dadas para que el hombre pueda vivir en libertad. Algunos piensan lo contrario. Algunos piensan que la ley está hecha para coartar la libertad. Y eso no es verdad. Eso no es verdad, ¿no? Lo que pasa es de que muchas veces el ser humano hace mal uso de su libertad. El ser humano hace mal uso de su libertad y entra en perjudicarse, haciendo cosas que se perjudican a sí mismos, se perjudican en el cuerpo y se perjudican en el alma. Entonces, y entra en la persona cierta costumbre, cierto estilo de vida, de tal manera que la ley puesta, ¿no? Los preceptos, los mandamientos puestos delante de ese estilo de vida que la persona ha adquirido, entonces pareciera que la ley coarta libertad. Y no es verdad, la ley no coarta la libertad. Entonces pongamos el ejemplo de un profesor. Cuando pone normas en el colegio, entonces no está coartando la libertad de los alumnos, sino está poniendo las reglas de juego que favorecen a que el alumno al final termine aprendiendo. Entonces le dice, tienes que estudiar de tal punto a tal punto, tienes que venir de tal horario a tal horario. Hoy día se diría, ¿no? Tienes que conectarte de tal horario a tal horario, etc. O sea, va poniendo, entonces, yo me quisiera conectar en otro horario. No, yo quisiera hacer tal otra cosa. O sea, no, el profesor, con la experiencia que tiene y obviamente la autoridad que le da su condición, entonces pone las reglas de juego. No es para coartar libertad de nadie, sino ¿por qué? Porque la experiencia del profesor le dice que con ese estudio así sistemático es que se logra el objetivo de aprender, ¿no? La materia, ¿no? En los puntos que son necesarios aprender. Bueno, eso mismo ocurre, por ejemplo, con un instructor, ¿no? Un instructor en el deporte. Entonces, si una persona hace un deporte, puede ser un deporte de competencia, por ejemplo, y el deporte obliga, o sea, a tener un cierto ritmo, un cierto estilo de vida, también un cierto tipo de alimentación, etcétera, para poder llegar a esa meta. Entonces, si la persona quiere verdaderamente ser un deportista destacado y llegar a la meta, tiene que entrar dentro de ese ritmo, ¿no? Entonces, hace uso de su libertad para obtener esa meta, que es una meta, imagínense, grandiosa, ¿no es cierto? Una medalla, ya. Pero no va a obtener la medalla teniendo otro estilo de vida, otra disciplina, ¿no? Sino es con aquella disciplina, con aquel estilo de vida, con aquel esfuerzo, con aquel sacrificio, ¿no? Que va a tener. Entonces, no se puede decir, por ejemplo, a un deportista destacado que, por ejemplo, no debe comer cierto tipo de comidas, no dice, ay, pobrecito, no puede comer, o que tiene que entrenar todos los días una cierta cantidad de horas, ay, pobrecito, ¿por qué no te quedas mejor durmiendo? No, o sea, es lo que tiene que hacer para obtener aquella meta, ¿no es cierto? Entonces, da la impresión de que no es libre, pero sí es libre. ¿Y cómo se ve si una persona es libre o no? En la meta, o sea, en el objetivo final, ¿no? En la realización que va teniendo, ¿no? En la casa, los papás, la mamá, tienen también ese mismo papel, ¿no? Y a veces dan normas en la casa y dan órdenes que a los hijos, sobre todo cuando son muy chicos, pues les cuesta entender, no solamente les cuesta aceptar, sino les cuesta entender. ¿Por qué? Porque piensan de que es por maldad. Piensan que es por maldad. Y la madre, el padre, no pone las normas en la casa por maldad. No pone sino lo pone porque quiere. Lo pone porque quiere que su hijo o su hija progresen, ¿no? Entren en un camino de, por ejemplo, de respeto, de estudio, educación, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, no es mala la mamá ni el papá. Bueno, así son los mandamientos de la ley de Dios. Los mandamientos de la ley de Dios. O sea, no son barreras que nos coartan, ¿no? Yo quisiera ir más allá, pero los mandamientos no me lo permiten. No, no es una barrera que coarta la libertad, no, sino es una protección, porque el hombre en su debilidad podría ir más allá, pero si va más allá cae, entonces no debe caer. Entonces, para proteger que no caiga, entonces se ponen las normas. De ahí, ¿no?, que existe, para que sea eso explícito, los mandamientos son, pues, están en sentido de negación,
¿no es cierto? Entonces no matarás, no robarás, no cometerás actos impuros, no mentirás, no tendrás malos pensamientos. Es como una letanía de nos que, digamos así, a oídos un poco simplistas puede sonar como simples prohibiciones, ¿no? Negativistas, pero no es verdad. Es un remedio correctivo, porque la humanidad en ese tiempo ya de tal manera se había descarriado, de tal manera tenía esa tendencia y se había demostrado a lo largo de todo ese tiempo que Dios reveló los mandamientos de esa manera. ¿Para qué? Para corregir el actuar del hombre, para corregir el pensar del hombre, para corregir inclusive el propio sentido que el hombre tiene al respecto del uso de su libertad y de su relación con Dios y con los demás. Entonces de ahí que los mandamientos están puestos de esa manera. Es así, el mundo de hoy perdió el sentido del respeto, perdió el sentido de la norma, los preceptos. No entendemos ya bien todo ese sentido. Estamos más o menos como en aquella época, ¿no? Aquella época que los mandamientos fueron dados. Yo me pondría a pensar, imagínense que los mandamientos no hubiesen sido revelados en aquella época. Imagínense, o que nosotros estuviésemos viviendo una época así, sin mandamientos. Si viene Dios y comienza a dictar mandamientos, entonces el hombre actual, yo creo que se rebelaría contra Dios y sus mandamientos, ¿no? Sobre todo porque con aquellos que van contra su libertad, ¿no? Y la prueba de ello es de que cuando la iglesia hace recordar tales o cuales principios que están dichos desde siempre y que tienen su sensatez y que están basados en la justicia, etcétera, muchas veces el hombre se rebela. El hombre se rebela contra la iglesia, no porque se rebele contra Dios, sino porque se rebela contra aquellos preceptos que van contra su costumbre, con aquellos preceptos que digamos así, no le dejan tener aquella, entre comillas, libertad que va teniendo. Pero, ¿por qué? Porque el hombre hoy en día no se da cuenta de que esa apariencia de libertad al final le termina llevando a la esclavitud, ¿no es cierto? Es más o menos como el chico que por ser libre comienza a probar la droga. No prueba 1, 2, 3 veces y quiere hacerlo de tal manera, usó la libertad, una supuesta libertad, que terminó esclavizado del vicio. Y termina esclavizado del vicio. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, con el desarrollo personal, ¿no? La famosa pereza que existe, que muchas veces corta pues muchos futuros de las personas. Entonces, cuando las personas eran muy chicos, a veces no les corrigen la pereza, los dejan, ¿no? Porque así como que el papá bueno, la mamá buena, pobrecito, déjalo dormir, pobrecito, déjalo que descanse un poco más, déjalo, ¿no? Y pensando de que les están haciendo un bien. ¿Por qué? Porque como son chiquitos pueden dormir, ¿ya? Entonces, no es así, sino tiene que haber horas de sueño, es verdad, horas de sueño, las horas de sueño mínimas que debe tener un niño, normalmente es mayor que un adulto, pero tiene que haber también la exigencia, Entonces, vamos a pedir a Dios nuestro Señor, que a nosotros nos dé ese espíritu dócil, de tal manera que la ley sea entendida siempre como por nosotros como la oportunidad de ser verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dejamos llevar por nuestro propio sentir, por nuestro propio querer, por aquella debilidad humana que tenemos, fruto del pecado original, podemos hacer el mal uso de la libertad y caemos en la esclavitud del pecado, cuando debería ser al revés, ¿no? La verdadera ley, que aparentemente coarta libertad, pero en realidad es la que verdaderamente nos hace libres del error, libres del pecado, y es obviamente la que produce la felicidad. La verdadera felicidad del hombre está ahí. Entonces, quien cumple los mandamientos carga un peso, es verdad, carga un peso, pero carga un peso con la felicidad que después va a tener un premio. Un premio. ¿Cuál es? El de la vida eterna. En cambio, quien rechaza los mandamientos, o los quiere acomodar a su forma de vivir, aparentemente se libera y tiene una cierta sensación, no de alivio, de felicidad, hasta de realización, pero en realidad está construyendo pues un futuro negativo para él en la tierra
y también no está alejándose de la gloria celestial que obviamente todos quisiéramos. Entonces, para que es justo, para que Él es santo, la corrección, o sea, el acotarle y decirle, mira, tal cosa está mal, tal cosa es tu costumbre, estás equivocado, ¿no? Para Él, eso de ahí es un alivio. ¿Por qué? Porque la persona muchas veces quiere darse cuenta de sus errores, se da cuenta de sus errores, sus debilidades, quiere corregir y su debilidad no le permite corregir. Entonces, que venga otra persona y le diga, oye, mira, tal cual, tienes tal cual defecto. La persona dice, ay, qué bien, entonces voy a corregirme. Alguien me ha hecho dar cuenta de mi defecto, o alguien me ha impulsado en corregir ese defecto que yo sabía que lo tenía, pero no tenía fuerza y no sabía cuán malo eso era, cuán terrible eso podría ser para mí y para los que viven conmigo. En cambio, quien es soberbio, quien no es de Dios, cuando es corregido normalmente salta la soberbia, salta la ira, ¿no? Dice, ¿qué derecho tienes tú de corregirme? Si tú también eres así, o tú eres peor, entonces ¿con qué fuerza moral me corriges? No sé qué, ¿no? Y cuántas veces el corregir, más que producir un efecto positivo, a veces produce una pelea, produce una discordia, un distanciamiento entre las personas. ¿Y eso por qué ocurre? Eso por qué ocurre porque la persona no está en la disposición de la corrección. No está en la disposición de la corrección. Vemos ahí, por ejemplo, cómo el corregir es lo que realmente hace que la persona salga del camino del vicio. Entonces, por ejemplo, a una persona que cayó en el vicio, como en el ejemplo que puse hace un momento de las drogas, ¿no es cierto? Ese va a tener que ser corregido, a ese sí vamos a tener que cortarle ciertas libertades, vamos a tener que hacer cosas de tal manera de que pueda recuperar otra vez la fuerza de voluntad que ha perdido, ¿no es cierto? Entonces, vamos a pedir ahora sí a Dios nuestro Señor poder entender el Evangelio que el día de hoy la Iglesia nos presenta, un Evangelio que realmente sorprende, ¿no? ¿Por qué? Porque es una faceta de nuestro Señor Jesucristo que pocas veces la vemos, pocas veces escuchamos, pero es real y la Iglesia la pone justamente un domingo tan importante como es un domingo de Cuaresma, ¿no? Pero yo creo que con esta reflexión sí podemos entender por qué nuestro Señor Jesucristo puede haber actuado de una manera tan drástica, una manera que vista así solamente en frío, ¿no? Uno podría decir, ¿cómo que Jesús intransigente? O uno podría decir, ¿qué pasó con Jesús? Se dejó llevar por una ira, se dejó llevar por una pasión cualquiera. O decir que una actitud así, poco conciliadora o poco reflexiva. No, de ninguna manera podríamos pensar eso de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Jesucristo, hombre verdadero, pero perfecto. O sea, nuestro Jesucristo en su humanidad también era perfecto, era justo, ¿no? Y su actitud, su personalidad, todos sus deseos, humanamente hablando, también eran santos, sin contar pues obviamente el lado divino en el cual nuestro Jesucristo será Dios. De ninguna manera podríamos pensar que Dios se puede haber equivocado. Entonces, pero viendo así, viendo cómo se transformó el sentido religioso en lo más importante que existía en el pueblo hebreo, ¿no? Entonces era la Pascua era el momento más importante del hebreo, ¿no? Porque se recordaba aquel momento en que se había salido del cautiverio de los egipcios, ¿no es cierto? Y se recordaba la acción de Dios, ¿no? En favor de los hebreos, que los liberó. Entonces, que el Mar Rojo se abrió, que el faraón al final fue perdedor, que se caminó hacia Tierra Santa, que les dio aquella tierra que emana leche y miel. Entonces, todo eso era recordado una vez al año, en la época de la Pascua. Por eso Pascua significa el paso, ¿no? La transición, el paso, ¿no? Que ocurre de aquella forma de vida, de esclavitud, hacia esa otra forma de vida de libertad, ¿no es cierto? Y la Pascua se celebraba con el cordero, ¿no? Y también existía el ofrecimiento de la paloma, o sea, las tórtolas, ¿no? Acuérdense, los primogénitos que tenían que ser rescatados. Bueno, pero como no era posible que todos los hebreos celebren eso el propio día de la Pascua, o sea, el sábado de la Pascua, entonces se tenía un periodo, el periodo de la Pascua, ¿no? Era un tiempo porque eran pues muchos hebreos,
¿no? No se sabe la cantidad exacta de hebreos que existían, no solo en el reino de Israel, sino inclusive en otros pueblos vecinos, ¿no? Entonces, pero se dice que más o menos 3.000. Y todos siendo adultos tendrían que ir una vez. Entonces, era una cantidad enorme de personas. Bueno, entonces había que ofrecer el sacrificio, pero ese sacrificio, o sea, las palomas, los corderos, tenían que ser comprados con moneda hebrea, y no con moneda romana o de otro pueblo, ¿no es cierto? Eso sí no está pues no está necesariamente en la intención de Dios, sino es una norma puesta, ¿no? Que se podría decir que es una norma legítima, en un sentido sí, pero cuando se deforma ya pasa a ser una cosa ilegítima, porque ¿qué ocurre? De que entonces tenían los que vendían las palomas, tenían los cambistas, por eso que existía cambistas ahí, ¿no? Porque todo tenía que ser cambiado a moneda hebrea. Y entonces la gente llegaba de otras partes ¿no? Con moneda romana, por ejemplo, entonces tenía que cambiar su moneda a moneda hebrea. Entonces ahí estaba el negocio ¿no? del cambista. Bueno, después, con esa moneda hebrea iba y compraba el cordero, ¿no? O compraba los pichones, las palomas, etc. Bueno, ¿para qué? Para hacer el ofrecimiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurría? De que se había perdido el sentido religioso de lo más importante para transformarlo, pues, realmente en un comercio, ¿no? Es más o menos, o sea, para el católico actual, por ejemplo, lo más importante es la misa, la Sagrada Eucaristía, ¿no? Es lo más importante la Sagrada Eucaristía, ¿no? Y entonces, y es una cosa que uno tiene que cuidar bastante. ¿Por qué? Porque es el gran tesoro de nuestra fe, la Eucaristía. Y nosotros no podemos transformar la celebración de la Eucaristía, no solamente, digamos así, el agendar una misa, sino la propia celebración de la Eucaristía, no la podemos transformar y quitarle el lado espiritual, el lado religioso. O sea, y si lo hemos hecho en algunas circunstancias, es una cosa que tiene que ser corregida, y a veces corregida pues con severidad. ¿Por qué? Porque lo más preciado que tenemos es la Eucaristía. Nuestro Jesucristo, por el amor que tiene a Dios, y se llenó de aquella indignación, ¿no? Y con sus propias manos hizo aquel chicote, ¿no? ¿Por qué? Porque aquellas personas, o sea, la única manera que tenía de corregir a aquellas personas es así, utilizando un correctivo fuerte. Entonces, echando las mesas y sacando del templo a todas esas personas que habían convertido, tal y como nuestro Señor Jesucristo dijo, el templo de Dios en una cueva de bandidos. Entonces, si nosotros creemos verdaderamente en Dios y en lo religioso, en lo sagrado, nosotros les aseguro que también nos indignaríamos si la iglesia es transformada, ¿no? Y deja de tener un lado espiritual para convertirse solamente en un lado, por ejemplo, político, un lado social, un lado filantrópico incluso, sin perder alguno de esos aspectos. Porque la iglesia es sobre todo religión, o sea, vínculo con Dios. Y el vínculo con Dios nos obliga a un vínculo con el prójimo. Claro, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y ese vínculo con el prójimo significa una vida en coherencia con la fe, una vida política, una vida social, una vida económica, coherente con nuestra fe. Es verdad, pero el vínculo con Dios que nos lleva a lo otro. Pero si nosotros desaparecemos el vínculo con Dios y nos quedamos solamente en lo otro, fácil que convirtamos la iglesia, ¿no? en otra cosa. Y eso obviamente llenaría de indignación a nuestro Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaríamos deformando su obra magna, la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Esa, la fundación, la gran herencia que nuestro Jesucristo nos dejó, y obviamente lo dejó para nuestro bien, para nuestro beneficio, para nuestra salvación. Entonces, tenemos que nosotros también preservar nuestra iglesia, tenemos que preservar y luchar. Y si alguno quiere deformar la iglesia, claro que puede entrar la indignación como a nuestro Jesucristo le entró en ese momento. Y si nosotros hemos cometido esos errores, ¿no? Nosotros tenemos que hacer un mea culpa de decir, bueno, hemos deformado la iglesia de esta manera, tenemos que corregir y tenemos que estar abiertos a esa corrección.
porque tenemos que aceptar esa corrección. ¿Por qué? Porque no somos solo nosotros mismos que tenemos que ser corregidos, sino es aquel mal ejemplo que podían haber dado al hacer tal o cual cosa, al tener tal o cual costumbre, ¿no? Entonces, la liturgia no solamente es una liturgia que nos cuenta de algo que sucedió, sino es una liturgia que viendo, meditando de lo que sucedió, también nos invita a nosotros a cuestionarnos, también nos invita a nosotros a ver qué hemos hecho del templo de Dios, o sea, qué hemos hecho de la iglesia. Hemos hecho, la iglesia es, en todos sus aspectos, en todas sus formas, aquello que Dios quiere para llegar a las personas, no para vincularlos con Dios tal y como su concepto dice, religión. O hemos hecho una cosa sentimental, en otros momentos le hemos hecho una cosa solamente filantrópica, en otros casos le hemos hecho una cosa simplemente emocional, ¿no? O sea, de un lugar donde la gente se divierte, un lugar donde la gente tiene una sensación de alegría cuando se pierde ese vínculo con Dios. Vamos a pedir entonces a Dios nuestro Señor que la liturgia entre en nosotros, nos haga entender y nos transforme, sobre todo, nos transforme. Y por otro lado, de que crezca en nosotros el amor a Dios y ese sentido religioso, de tal manera que nosotros, por ese amor de Dios, tengamos una especie de campanita, una especie de alarma que nos va diciendo, mira, tal cosa no es de Dios, tal cosa de ahí es una deformación de la fe, tal cosa que está ahí, ¿entienden? Entonces, vamos a pedir a Dios nuestro Señor eso en nuestro corazón, y que de lo alto, bajo la protección y la intercesión de la Santísima Virgen María y de grandes santos que han defendido la Iglesia y que nos las han mostrado como, ¿no?, el verdadero cuerpo místico de nuestro Jesucristo, haga que nosotros no solamente la veamos así, la sintamos así, sino construyamos esa iglesia que todo fiel necesita. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Santa Madre, accorda
para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que la celebración de esta Eucaristía perdone nuestras deudas y nos ayude a perdonar a nuestros deudores. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con Y ustedes. con tu espíritu, Levantemos el lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales como primicias de las realidades eternas. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santo Toribio de Mogrovejo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. A ustedes que por la distancia no pueden recibir la Sagrada Comunión, los invitamos a recibir a Jesús espiritualmente, acompañando esta oración. Oh Santísima Madre de Dios, en el momento en que me preparo para la comunión espiritual imploro tu auxilio. Tengo en mente de modo especial el periodo santo y glorioso en que nuestro Señor Jesucristo, viviendo en tu claustro virginal, estaba contigo día y noche.
Y te pido que por los méritos de esta fase de tu vida me obtengas un deseo ardiente de recibir en mi pobre corazón al Santísimo Sacramento. También tengo en mente, oh Madre Santísima, tu primera comunión, cuando la celebración de la primera misa en el cenáculo. Con qué actos inefables de adoración, de acción de gracias, de reparación y de petición recibiste entonces en tu pecho al Santísimo Sacramento. Y pondero maravillado que, según es lícito creer, de ahí en adelante la presencia eucarística se conservó en ti ininterrumpidamente hasta el último instante de tu vida terrena. Cuántos actos de piedad perfectísimos hiciste entonces a tu divino Hijo, oh Madre. Creo con todo el alma en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Santísima Eucaristía. Recuerdo en este momento de las numerosas comuniones que tuve la honra y alegría espiritual de recibir a lo largo de mi vida. La recuerdo con amor, gratitud y añoranza, pues para atender a mis deberes de Estado estoy privado de esta gracia inefable en las circunstancias en que ahora me encuentro. La idea de que en ese instante yo pueda estar recibiendo a nuestro Señor Jesucristo realmente presente en la Sagrada Eucaristía me transborda de amor. No pudiendo comulgar sacramentalmente en este momento, me presento entre tanto a Él en calidad de esclavo de amor. Lo hago por tu intermedio, oh Santísima Madre de Dios y mía, y pido que me obtengas un ardiente deseo de recibir la comunión sacramental ahora mismo, si esto fuese posible. Y así, espero que esta comunión espiritual sea bien acogida por mi divino Salvador. Por los ruegos de María, los cuales jamás dejas de atender, yo te pido, oh Señor, que me obtengas todas las gracias necesarias para mi pronta santificación. Amén. Oremos. Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida lo que hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a dar la bendición a todos ustedes, vuestras familias, vuestros emprendimientos, inclusive a la distancia. Les invitamos a que se conecten todos los días de semana también a la Eucaristía que celebramos en este mismo horario. A las 6 el Santo Rosario y 6:30 la misa. Van a ver ustedes al terminar la bendición final, las oraciones finales, un pequeño video muy bonito que es un video de invitación para un curso de religión para niños entre 7 y 14 años que quieran conocer más de la fe, ser instruidos, ¿no?, en nuestra fe. Ustedes, papás, pueden inscribir a sus hijos, ahí pueden recibir el informe. Es muy bonito porque es la transmisión de la fe, ¿no?, que a veces uno mismo no la puede dar, pero necesita ese auxilio, ¿no?, de la iglesia, de alguien que sabe, para que pueda su hijo ser formado en los valores, en los principios de la iglesia. Entonces yo les invito para que ustedes se inscriban a sus hijos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.